Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Mucho gusto saludarles. ¿Cómo se oye? ¿Sí se escucha bien, no? Buenas tardes, licenciado. Sí, sí, se escucha. Excelente. Es que ando en otro lugar acá, pero casi no hay señal, entonces me tuve que movilizar. Primero Dios, sacamos la jornada el día de hoy, porque si no tenemos que hacerlo entre semana y Dios guarde, ¿verdad? Muchos trabajan y es difícil, pero entonces primero Dios salimos hoy con lo que tenemos que hacer. Gracias, Así que licenciado. vamos a dar inicio. Yo veo que la mayoría ya está entrando, ¿verdad? Sí, ya tenemos la mayoría. Sí. Bueno, sí, ya tenemos bastantes. 28 y otros que se están agregando ahorita. Em, vamos a, vamos a tomar un tema interesante, ¿verdad? Que es continuación de la vez pasada. ¿Se recuerdan qué tema vimos hace 8 días? ¿Alguien se recuerda? A ver, dígame. ¿Quién se recuerda? De la El independencia. El proceso de la independencia, licenciado. proceso de independencia. Bien. Eh, vimos más que todo la época colonial, vimos bastante sobre la colonia y todo eso, ¿verdad? Entonces, hablamos de cómo se dio el proceso de independencia, que según habíamos visto, pues ustedes creían que el 15 de septiembre era la independencia de Guatemala, pero en realidad no es así, ¿verdad? Entonces, ese es un punto bien interesante ahora con la temática que vamos a tomar, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a compartir pantalla. Me avisan si ven ustedes ahí, ¿sí se mira? Voy a pedirles favor ahí de que Sí, sí, entren se al mira, chat licenciado, ahí adentro de pero Dice casi la... no Beli. escucho porque está lloviendo. ¿Perdón? No, no escucha, dice. Cuando no se escuche mucho me avisan, lo que pasa es que hay un poquito Sí, mala sí se le señal por escucha. la lluvia. ¿Perdón? ¿Yamilet? ¿Qué decía? Sí se escucha, Lick. Ah, va, excelente. Sí, sí, Lick, que Eh, sí se escucha. Sí, Yo soy la que ok. casi no escucho, licenciado, porque está lloviendo. vaya, entonces sí, yo pensé que era yo el que estaba, o sea, mi señal más que todo, la que no mucho, pero bien. No, licenciado, Vamos a es ver acá por la entonces, lluvia, gracias. ajá, va. Entonces estuvimos hablando un poquito de cómo se dio la cuestión, la época independentista, ¿verdad? La otra vez estuvimos viendo de la colonia y cómo se hizo la independencia, pero se siguió usando siempre lo que es el modelo de la colonia, ¿verdad? Todavía. Entonces, prácticamente podíamos decir que hubo independencia, pero que a la vez solo fue como una pantalla, por decir así, ¿verdad? Porque definitivamente se hicieron algunos cambios, pero no fueron cambios sustanciosos, ¿verdad? Como de poder decir que se cambió totalmente la estructura o algo así, ¿verdad? Sino que más que todo fueron cambios de otro tipo, ¿verdad? Entonces, eso sería un punto importante tomar en cuenta acá, ¿verdad? De que se hizo la independencia, pero más que todo fue para no perder el poder, ¿verdad? Los que estaban gobernando no querían que el pueblo eh, les que el pueblo les quitara el poder más que todo y querían seguir gobernando ellos, ¿verdad? Más que todo ese es el asunto de lo que fue la independencia en sí, ¿verdad? Entonces, para que nosotros pues tengamos claro eso. Luego viene la siguiente etapa, la que vamos a ver hoy, que es ya el régimen conservador.
Aquí vamos a hablar sobre lo que es el gobierno de Rafael Carrera y Vicente Serna, que son propiamente de los bien influyentes, ¿verdad? En cuanto a este régimen que gobernó durante varios años, ¿verdad? Lo que es nuestro país. Entonces, eh, voy a ver si pongo pantalla completa solo para ver si me deja o no. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir moviendo acá para que nos deje. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, ¿qué es el régimen conservador? El régimen conservador es la ideología conservadora es un tipo de pensamiento político y social que promueve las instituciones tradicionales. Generalmente incluyen doctrinas de corriente Ya no se escucha derechista y nada, se licenciado. opone, perdón, ¿qué me decían? Bueno, Es que se le había ido la señal, licenciado, perdone, que se le había ido va, la señal y ya no se escuchaba nada, pero ya se restauró. gracias. Dice que la ideología conservadora es un tipo de pensamiento político y social que promueve las instituciones tradicionales. Generalmente incluye doctrinas de corriente derechista y se opone al progresismo y a los cambios radicales políticos, económicos y sociales. Entonces, cuando hablamos del régimen conservador, es aquel que quiere mantener las ideologías tradicionales, no quiere cambios, se oponen a los cambios que se puedan dar en las instituciones. Entonces, dentro del régimen conservador, pues estaban los que habían quedado, ¿verdad?, en el poder desde la época colonial, que estaban al servicio del rey, pero luego se independizaron y quedaron ellos gobernando el país. Entonces, ahí se dan, ellos dijeron, bueno, hagamos la independencia, pero mantengamos siempre la misma forma de poder, la misma forma de gobierno, solo que ya se encargaban ellos, ya no tenían que ver nada con España, esa era la diferencia. Luego de eso aparecen eh, algunos personajes importantes, ¿verdad?, dentro de este régimen conservador, porque a nivel mundial habían ya, por ejemplo, en México y en otros países, había guerra, ¿verdad? Que el pueblo pues tomó las armas por la opresión y por la forma en que los conservadores gobernaban, ¿verdad? Con tiranía, con gobiernos militares, con estados de sitio y con amenazas y todo hacia la gente. De eso pues se deriva que haya habido cambios después, ¿verdad? Donde la gente ya no aguantaba. Incluso en Guatemala tuvimos el conflicto armado interno, ¿verdad? 36 años de lucha entre hermanos, combatiéndose unos con otros, ¿verdad? Entonces fue tremendo. La filosofía política, en filosofía política se denomina conservadurismo en sentido amplio al conjunto de doctrinas y movimientos políticos que favorecen el uso del poder político o la fuerza del Estado para conservar o restaurar tradiciones, creencias y costumbres de un pueblo o nación que pueden ser de tipo religiosas, culturales o políticas. Ese es el régimen conservador, es ese, aquel que el Estado tiene la facultad de hacer lo que sea. Incluso pueden matar para sembrar miedo, con tal de mantener esas tradiciones, creencias y costumbres que ya están practicándose en el país, en el pueblo, en la región. Es bastante fuerte esto del régimen conservador, ¿verdad? Hoy podríamos decir, yo soy muy conservador, podemos decir, pero es que la palabra conservador, hablando en filosofía política, sí es bastante fuerte, porque arrasaban con pueblos, lo que sea, y la cosa era mantener a la gente obediente al Estado, ¿verdad? No les importaba hacer lo que fuera. En cambio,
cuando nosotros decimos yo soy un tanto conservador, pues no vamos quizá hasta el fondo de la palabra en sí, porque esa palabra significa mucho más que solo mantener una costumbre y nada más, ¿verdad? Pero no está imponiendo fuerza, no está imponiendo su doctrina con tiranía, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, en lo político eran gobiernos tiranos, ¿verdad? En estos casos, el término conservadurismo es entendido como un tradicionalismo en política o mantener intacto un orden político presente o como reaccionarismo o restauración de un orden político perdido. Entonces, en ese sentido, el conservadurismo pues es un poquito fuerte, ¿verdad? La verdad, ha habido mucho problema en Guatemala con ese tipo de gobiernos conservadores, ¿verdad? El gobierno conservador de los 30 años en Guatemala fue un periodo de la historia de Guatemala que se extendió desde 1838 hasta 1871. En 1871, cuando se hace la reforma liberal, ¿verdad? El pueblo toma las armas. El que empezó los movimientos fue Serapio Cruz, más conocido como Tatalapo, ¿verdad? Luego, pues, vienen ya Miguel García Granados y Justo Rubino Barrios, quienes sí tuvieron éxito y lograron implementar un gobierno liberal, ya con muchos cambios, con muchas reformas, y de hecho, esas reformas que hicieron, pues todavía existen en Guatemala la mayor parte y son una parte fundamental ahora para nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, aparece entonces esos 30 años de gobierno tirano y conservador, ¿verdad? Desde 1838 hasta 1871. Dos personajes sobresalientes, Rafael Carrera y Vicente Serna, ¿verdad? Fueron dos personajes que impulsaron este movimiento conservador, ¿verdad? Vamos a ver primero lo que es el gobierno de Rafael Carrera y Turcios. Dice que José Rafael Carrera y Turcios fue un caudillo militar guatemalteco. Fungió como jefe de Estado entre 1844 y 1847. Como presidente vitalicio de la República de Guatemala entre 1847 y 1848. Y de 1851 a 1865. De hecho, es el mayor representante de la tendencia conservadora en Centroamérica del siglo XIX. O sea que es uno de los gobiernos que más tiempo estuvo al mando del Estado de ese régimen conservador. O sea, podemos decir que Guatemala es uno de los países que más ha tenido el régimen conservador durante su historia de política de gobierno, ¿verdad? Entonces, vemos acá cómo hacen las cuentas, ustedes se dan cuenta cuántos años estuvo este señor Rafael Carrera y Turcios gobernando el país, ¿verdad? Bueno, luego tenemos acá al mariscal Vicente Serna. Vicente Serna era de Chiquimula, Guatemala. 22 de enero de 1815 nació y luego murió en la ciudad de Guatemala el 28 de junio de 1885. Fue presidente de Guatemala desde el 24 de mayo de 1865 hasta el 29 de junio de 1871. Perteneció al Partido Conservador y accedió al poder tras la muerte del presidente vitalicio de Guatemala, teniente general Rafael Carrera, en 1865. Dato bien importante, ¿verdad? Aquí, pues, Rafael Carrera fue un paisano, ¿verdad? De Sí, ¿me escuchan? Disculpen, creo que se había cortado la señal un momento, ¿no?
¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, ahorita sí le escuchamos. Muy bien. Se me había ido la Sí, señal ahorita por un se momento. escucha, licenciado. Va, gracias, gracias. Ahorita ya licenciado, pero cuesta bastante escuchar, a cada rato se distorsiona. Ah, sí. Es que con eso que he estado lloviendo, como que la señal también se perdió un poco la señal. Pero vamos a tratar la manera de aquí de sacar lo mejor posible. Bueno, les decía, ¿verdad? De que Rafael Carrera es originario de Mataquescuintla, ¿verdad? Aquí vecino nuestro, ¿verdad? Eh, este hombre pues inició una insurrección, ¿verdad? Con campesinos prácticamente, ¿verdad? Al mando de campesinos pues empezó la lucha en contra del gobierno, ¿verdad? Que en su momento pues estaba del régimen. eh, Viene este Rafael Carrera, pues, e instala su poder, ¿verdad? Conservador, y ha sido uno de los gobiernos que más tiempo ha estado en el poder, hablando del régimen conservador, ¿verdad? Solo entre estas dos personas, pues, hicieron bastantes años, ¿verdad? Pero más fue Rafael Carrera. De hecho, les decía, de todo Centroamérica, pues ha sido el presidente que más tiempo estuvo en esa época del régimen conservador gobernando un país, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos antecedentes que motivaron la instalación del régimen conservador. Sus antecedentes, Ralph Lee Woodward Jr. los ubica en las reformas borbónicas. Sabemos los reyes borbones, ¿verdad? Eran los reyes de la península allá en España. Ellos eran los que hicieron algunas reformas y a partir de ahí pues viene y empiezan los movimientos ya de independencia en todo América prácticamente, ¿verdad? Estas reformas abarcaron las esferas administrativas, militares, económicas y eclesiásticas. Los cambios fundamentales fueron las revisiones comerciales y económicas que buscaron expandir el comercio español y así aumentar los ingresos del gobierno. Para entonces, Guatemala se dedicaba a la economía de subsistencia y con las reformas se estimuló un giro en la producción agrícola, orientándola a la exportación. Estos cambios provocaron reacciones en quienes no compartían los beneficios o se sentían amenazados. La naciente estructura capitalista estuvo en el origen de los partidos liberales. Estos cambios ya estaban apegados a las ideas más tradicionales, formando el núcleo de los partidos conservadores. Entonces, se inicia la reforma borbónica, las reformas en España. Guatemala solo no tenía agricultura para exportación, más que todo solo de consumo local, ¿verdad? Pero con estos antecedentes que nos presenta Ralph, según el estudio que él hizo, dice que con ese giro que le dio España, esas reformas que hicieron los reyes de España, ya Guatemala empezó también a exportar sus productos hacia otro país, ¿verdad? Y todo eso vino también a meter la idea del conservadurismo en Guatemala. La secesión guatemalteca de la Federación, lo que logró en 1838 con la disolución de esta y en 1839 cuando proclamó la independencia de Guatemala. El objeto por el que fuera apoyado por numerosos indígenas fue que el 9 de junio de 1837 en Guatemala se volvía a implantar el tributo indígena suprimido desde hacía años por las Cortes de Cádiz, por lo que estalló un movimiento llamado régimen conservador. O sea que vinieron a poner impuestos nuevamente al pueblo, ¿verdad? Entonces la población indígena no le pareció eso, ¿verdad? Entonces
Se recuerdan que hablamos de unos tributos que tenían que pagar, uno el 24 de junio y el otro el 24 de diciembre, y así otros impuestos más. La esclavitud que había, luego se abolió la esclavitud, pero ahora vienen e implantan otra vez todo ese tipo de acciones que al pueblo ya lo tenían cansado y vuelven nuevamente después de varios años y lo implementan. Entonces, esto como que viene y dice, bueno, hay que hacer un cambio, ¿verdad? Hay que hacer un cambio en Guatemala. Eh, Solo me permite, me parece que está regresando más bien esta cuestión. La base económica de un país o nación es una forma de obtener bienes y el reparto de los mismos también es la forma en que se transforma la naturaleza de una materia prima a un producto final para el consumo de la humanidad. O sea, la base económica es importante, pero no solo la base económica es de obtener solo materia prima, sino también tiene que haber empresa, tiene que haber una institución que esos productos los transforme en un enser ya acabado, ¿verdad? O en un producto ya terminado que se pueda utilizar. Y eso es lo que Guatemala tenía. O sea, hay materia prima en Guatemala, pero no hay la empresa necesaria para poder transformar esa materia prima en un producto ya elaborado y que pueda ser puesto en el mercado, ¿verdad? Esa es una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta. O sea, Guatemala no es industrializado, ni lo fue antes ni hoy en día todavía, comparado con otras naciones como México y otros, ¿verdad? Imaginen que en México pues ya están ensamblando vehículos de esos que son japoneses, pues ya tienen sus plantas en México y todo eso. Entonces, para que veamos pues la diferencia que hay entre un país y otro, ¿verdad? Entonces, la base económica es fundamental, pero la manufacturación de productos es bastante interesante. Y eso en Guatemala no ha existido, más que todo hemos sido eh, agrícolas, más que todo, pero una agricultura de subsistencia. No una agricultura como en el caso de Estados Unidos y otros países que son tremendas extensiones de terreno y van a fumigar, agarran una avioneta y con avioneta fumigan. Y nosotros aquí con una bombita de mochila va de bombear y bombear ahí, ¿verdad? O sea, es totalmente diferente. La competencia no puede existir entre un país de esa magnitud y nosotros, ¿verdad? Por eso es parte importante ver ese punto de la economía también, ¿verdad? El régimen conservador basaba la economía principalmente en la agricultura de subsistencia como monopolio comercial. O sea, solo para consumo, solo para subsistir, no para obtener ganancias así significativas por medio de una exportación del producto, bueno. El principal producto de exportación era el tinte natural púrpura denominado grana, que era producido en el árbol de nopal por medio de un animalito llamado cochinilla. Ese era el principal producto de exportación de Guatemala, el tinte púrpura que sacaban de la cochinilla que se daba en el nopal. Entonces, eh, luego esto pues sucumbió también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Europa inventaron los tintes artificiales, entonces ya no necesitaban ese tinte natural para poder teñir las ropas, sino que ya utilizaban un tinte artificial. Entonces ahí se vino abajo totalmente la economía en Guatemala y el régimen este empezó a tambalear, ¿verdad? La economía inició a organizarse como complemento de la economía industrial europea. Entonces, esto es un punto bien importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, Guatemala más que todo se guiaba solo por un producto de exportación y ahí lo demás, pues no, ¿verdad? Solo era para acá, para los mercados. En la base social, estuvo marcado por grandes privilegios del grupo gobernante que eran los que tenían el poder económico y social. Por otro lado, estaba la población en general formada por los indígenas que vivían condiciones precarias y explotados constantemente en los trabajos y todo eso, ¿verdad? La situación de la mujer era difícil y no tenía una ley para su protección. O sea, la mujer estaba totalmente sin ley, no tenía algo que la amparara. Bueno, hoy a la fecha todavía hay algunos casos de mujeres que son explotadas, pero
La mayor parte de mujeres ahora, pues, se les ha dado más privilegios de lo deseado y hay mujeres que han aprovechado de eso y también están explotando ahora a los hombres. Hay mujeres que explotan a los hombres también, ¿verdad? Hoy hay de todo, ¿verdad? Entonces se les dio la ley, pero era la ley como que se pasó de la medida, ¿verdad? Bueno, la estructura social política. La consolidación del gobierno de Rafael Carrera en la nación promueve apoyo a los indígenas y al pueblo en general, aún con cierto descontento del clan Aycinena. Bueno, cuando vimos la época independiente, vimos el clan Aycinena, era el clan Aycinena y la iglesia eran los que querían mantener el poder después de la independencia, ¿verdad? Y ese clan Aycinena, o sea, la familia Aycinena, era quien gobernaba la nación aparentemente. Había, bueno, hubo uno de ellos que fue presidente de Guatemala y otros quizás no, pero de todos modos eran ellos quienes ponían los presidentes, como lo podemos ver hoy en día todavía. Hay ciertas familias en Guatemala que son las dueñas de todo el dinero, de toda la empresa, y ellos son los que dirigen el país, ¿verdad? Todavía hoy en día se dan. ¿Y quiénes son esas familias? Las mismas familias de las que hemos venido hablando en el transcurso de la colonia, la independencia y hoy con el régimen conservador. Siempre han andado esas familias ahí luchando por el poder en Guatemala, ¿verdad? Y hasta el momento pues no han perdido ese poder, siguen todavía, ¿verdad? Hasta cierto punto dio un sentido de unidad nacional, esto del conservadurismo. El gobierno conservador dio, como quien dice, hoy estamos unidos a nivel nacional, ¿verdad? El clan Aycinena que se unió al gobierno de Carrera, la iglesia católica también, el pueblo en general, indígenas, mestizos y mulatos. Todos ellos se unieron a este nuevo régimen, ¿verdad? Conservador, porque a ley estaban en los intereses que ellos necesitaban. Entonces, ahí. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, viera que no se le escucha nada. Bien,
Decíamos entonces, tras la invasión del general Morazán en Guatemala, en 1829 fueron expulsados de las provincias de Centroamérica hasta que lograron retornar, luego que el general Rafael Carrera arrebatara el poder a los liberales en Guatemala. Entonces, la familia Aycinena fue expulsado junto con algunos obispos y parte del clero, ¿verdad? Fueron expulsados del país como producto de que cambió el régimen y ahora ya era otro diferente, otra forma de gobierno diferente. Entonces, viene después el clero regular y la Iglesia Católica. El término clérigos regulares, clerici regulares, designa a los sacerdotes católicos, eran los clérigos, que son miembros de una orden religiosa regular, viven de acuerdo con una regla o regula y hacen votos solemnes. Aunque no son ni monjes, ni canónigos regulares, ni mendicantes, viven en comunidad y su principal función es la de ejercer un ministerio similar a la de los clérigos seculares, promoviendo el culto divino y procurando la salvación de las almas. Su objetivo principal es el servicio espiritual y temporal mediante la educación de la juventud, la predicación, el cuidado de los enfermos, etc. Sus miembros cuentan con mayor libertad personal que los monjes y frailes por tener menos obligaciones comunitarias. Más que todo, estos clérigos, los clérigos regulares eran quienes se dedicaban más que todo a dar la educación, ¿verdad? Eran como los maestros en ese tiempo, ¿verdad? Relación Iglesia-Estado. El Concordato de Guatemala de 1852 fue un tratado internacional entre el presidente de la República de Guatemala, capitán general Rafael Carrera, y la Santa Sede, el cual fue suscrito en 1852 y ratificado por ambas partes en 1854. Por medio de este, Guatemala otorgaba la educación del pueblo guatemalteco a las órdenes regulares de la Iglesia Católica. Se comprometía a respetar las propiedades y los monasterios eclesiásticos, autorizaba el diezmo obligatorio y permitía que los obispos censuraran lo que se publicaba en el país. A cambio de ello, Guatemala recibía gracias por los miembros del ejército. Permitía que quienes hubiesen adquirido las propiedades de los liberales, que los liberales habían expropiado a la iglesia en 1829, las conservaran. Percibía impuestos por lo generado por las propiedades de la iglesia y tenía el derecho de juzgar con las leyes guatemaltecas a los eclesiásticos que perpetraran crímenes. El concordato mantenía la relación estrecha entre iglesia y Estado en Guatemala y estuvo vigente hasta la caída del gobierno conservador de Mariscal Vicente Serna y Serna. O sea que después de que estuvieron los liberales en el poder, vienen los conservadores, ¿verdad? Y toman el poder. Los liberales habían expulsado a muchas órdenes religiosas y a algunas familias que eran las que dominaban ese tiempo, como los Aycinena, ¿verdad? El clan Aycinena. Y cuando los conservadores vuelven al poder, estas familias regresan nuevamente, ¿verdad? A tomar posesión y a unirse al apoyo del gobierno actual de turno, ¿verdad? Contradicciones y causa de su caída. Entre las contradicciones y causa de la caída del régimen conservador en Guatemala estuvo la instalación de un sistema de trabajo casi esclavista en el campo y obras públicas, donde la Iglesia Católica era el principal terrateniente y había implementado el diezmo obligatorio. Además, el régimen conservador constituyó el retraso del desarrollo centroamericano. Persiguió insistentemente a la oposición.
Estos son puntos bien importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Por esto fue de que el régimen conservador también fue perdiendo fuerza, porque prácticamente volvían esclavos a los trabajadores, ¿verdad? La gente volvió a tener nuevamente, los grandes terratenientes volvieron a tener nuevamente sus tierras, se les devolvió sus tierras o a quienes se les había dado tierras y todavía las conservaban, pues se les mantuvo la tierra, no se les quitó. También eran apoyados con personas para que trabajaran, ¿verdad? De esa forma, podríamos decir que mantenían ellos sus tierras, pero igual cada terrateniente tenía tanta tierra que no podía cultivarla, entonces tenían tierras ociosas, muchas tierras que no se iban a utilizar para siembra ni nada, ¿verdad? Entonces, en la tierra desaprovechada y el resto de la población, pues, sin un lugar donde poder trabajar, ¿verdad? Entonces, esa era la forma de mantener el poder, porque si le daban tierra a todos, entonces, ¿quién iba a trabajar con ellos? Si ya cada quien iba a trabajar en lo suyo, ¿verdad? Entonces, por eso este régimen conservador, la clave importante aquí era la tierra prácticamente, tener extensiones de tierra. Aquí, el que más pudiente o más poder tenía era el que tenía más tierras, ¿verdad? Y por eso que la Iglesia Católica también en ese momento tuvo bastante poder, bastante influencia, porque eran terratenientes también, ¿verdad? Entonces, como ya ven ustedes que vinieron a quitarle las tierras a los nativos indígenas de este lugar y empezaron a agarrarlos a ellos, ¿verdad? Y mucho también se da con esto del repartimiento que se hacía, ¿verdad? El repartimiento pues no era más que un terrateniente que buscaba personas para que trabajara con él en sus fincas, ¿verdad? Entonces, unieron a las personas en un poblado, ¿verdad? Y para que no se confundieran quiénes eran de un terrateniente y de otro, les pusieron uniforme prácticamente, ¿verdad? Que fueron los trajes típicos, ¿verdad? Entonces, los trajes típicos son como uniformes de represión, ¿verdad? Entonces, era para que no se perdieran, ¿verdad? De quién eran. Entonces, por eso es el traje típico del pueblo de Sololá, el traje típico de Tecpan, el traje típico de Patsicía, en fin, de, de todos lados hay un traje típico, entonces, pero era para identificar a las personas. Entonces, incluso hay trajes típicos en hombres también que usan un corte también, ¿verdad? Hay algunos pueblos que